Ya estamos grabando y en línea. Así que muy buenas noches a todos, queridos compañeros, y eh, escucho sus dudas o inquietudes que tengan en este chat. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Tengo un par de inquietudes muy puntuales en el tema de huella ecológica. Uno tiene que ver con me parece curioso el tema Ecuador, que lleva, según el documento, desde el 2003, eh, está como en déficit ecológico, pues dada la sobreexplotación del recurso pesquero y temas de emisiones. Ujú. En el documento se estudia el caso de las exportaciones de banano de Ecuador. La situación es que pues ya lleva 18 años en déficit y quiero enfocarme uno, qué efecto le trae eso a Ecuador puntualmente, actualmente. Y dos, en los sistemas agroecológicos. Soy ingeniero agrónomo, así que pues quiero verlo desde esa perspectiva. Me llama la atención porque es que en el cultivo de musáceas está el banano, está el plátano. Correcto. Algo que tiene de interesante estos sistemas productivos y lo hace mucho el agricultor es que en la producción el racimo sale del sistema, si lo vemos como un sistema en el que fluye una energía y demás, sale del sistema, pero ¿qué en el sistema lo demás? Lo demás es lo que llaman fuste, Ujú. puede pasar 10 arrobas. El agricultor le hace un corte de pescado, que es después de que tumba el racimo, al día siguiente va y corta el fuste, lo tira al piso y lo pica con el machete. Y esos nutrientes que están almacenados en ese fuste, pues se descomponen rápidamente, pues porque lo ha picado y vuelven al suelo. O sea, si hay un sistema que pudiera tener algunas sostenibilidades musáceas, el otro es cacao, pero vamos a ese punto. Hacer esa actividad pues lleva a que evite plagas como los picudos, picudo negro, picudo rayado, picudo amarillo. Si tengo un sistema productivo para exportación, ya no podemos volverlo ni decir que vamos a hacer una recuperación del ecosistema porque es difícil. Además hay una inversión y hay una producción, hay unos compromisos internacionales que hay que cumplir. Ujú. Podríamos mejorar ese ecosistema con ese tipo de prácticas, ese agrosistema, e involucrando actividades de la agroecología en la recuperación de suelos especialmente, y seguramente en hacer, eso se llaman senderos biológicos, creo que le llaman, que es una últimas técnicas que se están implementando para que las plagas tengan dónde estar mientras y no se vayan directamente al cultivo. Pero sería una forma de mejorar la huella ecológica, de recuperar estos ecosistemas agrícolas. Y porque es que el problema, según los documentos, hablan del comercio internacional. El problema no es el comercio internacional, el problema es, como usted lo ha enfocado, que nuestros países exportan el capital natural y no los intereses. Ujú. Entonces, si vemos ese agroecosistema, el capital sería el suelo y algunas otras especies que podamos introducir. Llamo introducir porque sí hay unas que están en el lote, algunas que llamamos arbences, algunos insectos, pero dado a la actividad que se ha hecho durante tantos años, pues se ha eliminado la biodiversidad preexistente. Entonces, sería tratar de volver a traer algunas especies, especialmente controles biológicos, algunas especies de arbences que además de que haga control de malezas, control de evapotranspiración, podría ayudar a enriquecer ese capital natural para que la producción se acerque más a los intereses que tanto hemos hablado en estos días.
A ver, no me ha quedado muy clara cuál es la pregunta, pero a ver, yo te voy a decir qué es lo que he interpretado. Si me La, equivoco, la, si me la equivoco. pregunta es, aprovechando su enorme experticia Ujú. en estos sistemas agrícolas alterados, muy alterados, ¿esa es la adecuada forma de recuperar, de hacer que salga menos capital y se lleven más los intereses y no el capital, el enriquecer el suelo, el involucrar, eh, ayudar a que sea más diversa la biología que hay en el lote? Porque Eh, lo otro no se puede cambiar. O sea, claro, las fertilizaciones, el riego, se hizo una enorme inversión. Hablo de tener soluciones para casos que existen hoy, que como profesionales del agro, porque sé que hay varios colegas haciendo la maestría, ujú. pudiéramos contribuir a mejorar eso que tanto hemos estado hablando, que está mal hecho. Bueno, mira, a ver, mm, justamente hace un rato posteé en Facebook una nota que dice Nadie entiende nada, así se titula. Nadie entiende nada, referido sobre todo a la cuestión del coronavirus. Eh, ¿Por qué nadie entiende nada? Todo el mundo está con que el planeta se siente mejor con esto del coronavirus, que hay menos contaminación. Mm, y la reflexión que hago yo es, ¿en serio el planeta se siente mejor? Eh, ¿Cuándo dijo eso? ¿A quién se lo dijo? Eh, yo no escuché nada. En realidad, nadie entiende nada. O sea, lo que está pasando ahora en el planeta no es que el planeta se sienta mejor. Tenemos que entender que el humano se tiene que sentir mejor y esto es un beneficio para el ser humano, más que para el planeta. Lo que pasa es que nunca hemos entendido el tema del impacto que provocamos. Volviendo al tema del coronavirus, fíjate vos cuál es el detalle. También yo publiqué en algún momento en Facebook una simulación de software que mostraba justamente lo que pasa con cuando la gente se mueve. Cuando la gente se mueve, cómo el virus impacta. ¿Por qué? Porque cuando la gente se mueve hay contacto. Bien, ¿qué tiene que ver el coronavirus con todo esto? Todo. ¿Por qué? Porque el fenómeno de cuarentena, ¿qué hace? Hace que cada persona en su lugar haga sus cosas. Perfecto. En un ecosistema pasa justamente eso. En realidad, un ecosistema funciona como una cuarentena. Cada uno, cada especie, cada individuo de cada especie está en su lugar y no molesta al que tiene al lado, o por lo menos trata de no molestarlo. Bien, eh, ¿eso qué significa? Si yo, en lugar de tener un ecosistema biodiverso, tengo un monocultivo, pasa lo mismo que está pasando ahora con el coronavirus, el síndrome del blanco. Es decir, el coronavirus o la plaga va a hacer estragos en el cultivo. Si yo quiero evitar la plaga del cultivo, lo mejor que puedo hacer es aislar cada planta del cultivo. Y la mejor forma de aislar cada planta del cultivo es biodiversificándolo. Es decir, no plantar solo plátano, no plantar solo cacao, solo arroz, solo maíz.
porque eso lo único que hace es volver al cultivo vulnerable al ataque de plagas y enfermedades. Entonces, a tu pregunta, mi respuesta es efectivamente, si yo diversifico el cultivo, voy a tener menos problemas de fertilidad de suelo o de infertilidad de suelo, voy a tener mucho menos problemas de plaga, muchísimo menos. Inclusive lo ideal, en algún momento yo lo expliqué, lo ideal es que los cultivos alternen con bosque silvestre, o que estén rodeados de bosques silvestres, que estén rodeados por parches de bosque silvestre. Entonces, de esa manera yo no voy a tener ningún tipo de plaga. Ahora, si en el cultivo yo mezclo, que es algo que el ser humano primitivo ya lo sabía, el único que no se ha enterado de eso es el burro moderno. Más, más avanzamos en el tiempo, más burro se vuelve el ser humano. El, el ser humano agricultor, cuando inicia su, sus actividades, lo que hacía era tener cultivos mixtos. No solo me refiero a la rotación de cultivos, sino efectivamente cultivos mixtos. Y esto es algo que todavía se practica mucho en Europa. Por ejemplo, en España, en Francia, a ningún agricultor se le ocurriría tener solamente viñedo. Los agricultores tienen viña con olivares y otras especies más. Y mientras más diverso es el cultivo, menos susceptible al ataque de plagas y menos problemas de fertilidad de suelo tienen. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? Ya lo he dicho varias veces. En Latinoamérica, ¿cuál es el principal problema? Que el latino no quiere estudiar, el latino es vago, por excelencia. Entonces, si yo pongo un cultivo mixto, donde mezclo plátano con cacao y pongo mamey y pongo cítricos también ahí mezclado y pongo aguacate también y mezclo todo eso, después me agarro la cabeza y digo, pero ¿y cuando tengo que cosechar esto me va a costar el doble, el triple de trabajo? Y yo soy vago, entonces no quiero trabajar tanto. Yo quiero todo al alcance de la mano y mientras menos trabajo tenga, mejor. Entonces, inclusive papaya. No me vengan a mí con esa papaya que crece como 10 metros de altura. No, yo quiero papaya enana para que yo tenga la papaya al alcance de la mano porque soy vago y la otra papaya me cuesta más cosecharla. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en el fondo de mi casa, el dueño del terreno tiene una finca chiquita, deben ser unas 3 hectáreas, no más. Y en esas 3 hectáreas tiene una mezcolanza tremenda. Tiene árboles de mamey, tiene papaya, tiene naranja, mandarina, cacao, plátano, tiene aguacate, tiene, bueno, no sé qué más tiene, ya me voy a acordar, pero tiene de todo. Y hay algo bien interesante, no tiene ni una sola plaga. Y yo, bueno, para mí es un paraíso eso, yo me voy a, a disfrutar porque tiene una biodiversidad increíble y esa biodiversidad justamente es la que le controla las plagas. Él cosecha plátano, cosecha el cacao, cosecha todo, pero no rocía ningún veneno. Y la fruta que produce, además de ser espectacular, es una fruta extraordinariamente sana. Y la verdad es que, bueno, yo no soy ingeniero agrícola, pero como biólogo me sorprendió mucho las cosas que yo veo ahí.
Por ejemplo, me sorprendió ver a los pájaros carpinteros lo que hacen con los cítricos. El cítrico es atacado por una polilla. Entonces, la polilla pone huevos en un cítrico y de esos huevos nacen un montón de larvas que se empiezan a comer la naranja, pero deja un hueco eso. Entonces, el carpintero busca la naranja con esos huecos y se come todas las larvas que depositó la mariposa. Entonces a lo mejor se pierde una o dos naranjas, pero el carpintero cuida que el resto de las naranjas sean perfectas. Bueno, eso el ser humano primitivo lo sabía perfectamente. Eso se llama control biológico. El control biológico nunca va a ocurrir en un lugar donde haya monocultivo. De la misma manera que no hay control biológico donde hay demasiados seres humanos, todos juntos, y ataca el coronavirus. Tampoco va a haber control biológico ahí. Por eso la cuarentena. Pero bueno, lo cierto es que efectivamente lo que tú dices es correcto. A mayor biodiversidad, menos problemas de fertilidad de suelo, muchísimo menos o nulos problemas de plaga, mayor rendimiento en la producción y cero uso de pesticidas. La pregunta del millón es, ¿los latinos estamos dispuestos a eso? El latino le gusta rociar veneno, le encanta el monocultivo, le encanta las cosas fáciles. Entonces, en principio yo te digo, tu propuesta me parece excelente. La pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a implementarla? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, señor. Sí, hay experiencias interesantes, como vos comentabas, con agricultores pequeños, ¿sí? El problema son las grandes extensiones. Aquí, por ejemplo, hay gente que tiene 20.000 hectáreas en arroz. Obviamente, pues el impacto de esos agroecosistemas es enorme. Entonces hay 20.000 hectáreas de arroz, hay 60.000 hectáreas en algodón, aunque el algodón ya que está acabando, pero voy a encontrar fácilmente miles de hectáreas en maíz. Entonces es para ese tipo de agroecosistemas que están generando ese impacto. Porque sí hay experiencias bien interesantes. Conocí algunas de 1/4 de hectárea y es para mostrar también. Tienen tantas cosas que jamás aguantan hambre cuando hay agricultores que tienen 10 hectáreas y aguantan hambre, pero es eso, vos tenés razón en todo eso. Pero sí, doctor, el tema es ese. Creo que esa escuela de la agroecología tiene temas interesantes que pueden involucrar para tratar de darle solución a esto, pues porque hay que darle solución. Correcto. Ahí tienes, yo creo, un excelente tema para tu tesis, ¿no? Yo creo que se trata un poco de volver a las raíces, volver a el conocimiento biocultural original. En Bolivia, cuando daba cursos de ecología, una observación que me hacían siempre estaba referida a que en el altiplano habían desaparecido las ranas, los sapos, las lagartijas, y sí, efectivamente, por la cantidad de pesticidas que tiran, desaparecieron. Pero justamente esos pesticidas son los que eliminan los controladores biológicos. Colombia en la década de los 90 tuvo una crisis cafetera justamente porque los mercados no le aceptaban el café. Colombia tiene el mejor café del mundo. Yo lo consumo, me encanta. El café Juan Valdés me encanta. Pero
el problema era la cantidad de pesticidas que traía el café. Y Colombia optó por reforestar sus plantaciones de café y incluir biodiversidad con aves sobre todo que actuaran como controladores biológicos de las plagas del café. Y empezaron incluso a exportar café con fotos de las aves que controlaban las plagas. Y eso resultó en una recuperación del mercado, porque sobre todo en Europa empezaron a comprar ese café, el café orgánico, el café sin pesticidas. Y les gustó mucho a los europeos eso de que en la bolsa de café apareciera la foto del ave que controlaba la plaga. Eh, Ese es el camino, ese es el futuro. Pero si nosotros no lo entendemos a esto, es un poco lo que también le pasó a la Argentina el año pasado con la miel. Exportó no sé cuántas toneladas métricas de miel. Argentina es uno de los principales productores de miel a nivel mundial y de Europa se los devolvieron toda la miel. ¿Por qué? Por la cantidad de glifosato que tenía la miel. Entonces, la gente educada, la gente culta, ya está cansada de comer comida envenenada. Entonces, está seleccionando un poco. La gente educada hace una separación y dice, bueno, eh, esta miel cuesta un poquito más, este café cuesta un poquito más, pero el hospital por comer veneno me saldría mucho más caro. Entonces yo prefiero gastar un poco más en productos orgánicos y no eh, ahorrármelo en productos que me envenenan a mí, a mis hijos, y después el hospital me termina saliendo más caro. Entonces, el camino sigue siendo incluso nosotros los latinos que nos rasgamos las vestiduras con esto de la equidad social y todo ese verso, que es verso porque en la realidad no se cumple, entonces verso, pero ¿cómo lo podemos hacer realidad esto de la equidad social? A través de la agricultura minifundista, pequeñas parcelas, pero con una producción que dé muchos productos en pequeña cantidad, pero diversificado. La economía acá, es decir, producir pequeñas cantidades de muchos productos, inclusive desde el punto de vista del mercado, es beneficioso. ¿Por qué? Porque si cae el precio del cacao, yo digo, bueno, no me importa que caiga el cacao, yo me quedaré con el cacao que produzca y voy a ganar con el resto de los productos, con los cítricos, con la papaya, con el mamey, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el minifundio tiene futuro en la medida que entendamos la economía acá. Inclusive para la fertilidad del suelo, un suelo que tiene diversidad de especies es un suelo mucho más fértil que un suelo que está castigado con el monocultivo. Los latifundios dan ganancia en el corto plazo a muy pocas personas y tampoco es sostenible en el tiempo. El minifundio biodiverso, sí, la economía acá es el futuro. La cuestión es si lo queremos entender o no. Profesor, buenas noches con todos los compañeros. Buenas noches. Ya, verá, profesor, referente a lo que usted está ahorita mencionando, estoy revisando el texto, una tesis sobre la huella ecológica, y Ajá. habla sobre el cultivo del banano, ¿no? Entonces, citando en la página 59, dice que el cultivo del banano es un monocultivo aquí en el Ecuador que ocupa grandes extensiones de terreno. Correcto. Hay un beneficio económico que dice que da
trabajo, ocupación a más de 300.000 personas. Entonces yo creo que en este sentido también hay un poco como que, digamos, una dificultad, ¿no?, de poder implantar o poder tratar de incentivar nuevos modelos, ya que estas empresas o estas, digamos, industrias primarias, no sé si llamarlas industrias, pero bueno, la producción primaria influye totalmente en nuestro país. Son economías que dependemos, por ejemplo, del banano, de productos de los monocultivos. Entonces, al tratar de romper este sistema, también se afectaría, ¿no?, de cierta manera al trabajo y otro tipo de personas que dependen quizás de este trabajo o del mercado de este producto. Entonces, no sé si sea factible la cuestión de tratar de, porque nosotros podemos hacerlo en pequeñas comunidades, en los barrios, se puede hacer cultivos diversos para nuestro propio consumo. Sin embargo, los que sostienen la economía son las élites, que son los dueños de las grandes extensiones de tierras y todo. Entonces, en este punto, no sé si estas élites quieran cambiar o perder sus riquezas para poder manejar de mejor manera el planeta. Se ha visto que no han querido, no lo han hecho, y el planeta está direccionado por las decisiones que tomen ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como alternativa, ¿no?, como personas, digamos, como pueblo, como sociedad civil, no como élites? Ok. En primer lugar, en 9 minutos se va a cortar de nuevo el Zoom, pero vamos a aprovechar estos 8 minutos que quedan. Si se corta, ya saben, me esperan un minuto que yo reintegre el link. Pero a ver, el tema es el siguiente. La huella ecológica del monocultivo de plátano es de un impacto máximo, ¿correcto? El minifundio sería la huella con el menor impacto o la menor huella ecológica. Ahora, tú tocas el tema de cuánta gente trabaja en la industria del plátano. Pero aquí tenemos que analizar el tema desde otro punto de vista. Es decir, ¿cuánta gente trabaja en la industria del plátano? La verdad es que no tengo ni la remota idea, pero, supongamos, vamos a inventarnos un ejemplo. Supongamos que haya un solo dueño de todos los plátanos en Ecuador y que este dueño se llame Pepito. Pepito es el que gana la mayor cantidad de dinero y el resto son empleados que lo más probable, sin temor a equivocarme, yo creo que ganan el sueldo mínimo. O sea, después le da trabajo a lo mejor a 100.000 personas que con ese sueldo sobreviven, no viven, sobreviven. Entonces, yo no lo veo a ese razonamiento muy lógico. Yo lo que sí vería lógico es, ¿qué pasaría si ese latifundio, 1.000.000 de hectáreas, por ejemplo, yo divido 1.000.000 de hectáreas en 100.000 personas que son los empleados que hoy sobreviven con un sueldo, dependen del rey que les pague y que no lo vayan a mirar feo porque si no los puede echar y se quedan en la calle con hambre, no pueden mantener a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si ese 1.000.000 de hectáreas de platanales las divido en los 100.000 personas que trabajan en esa industria y a cada una le doy 10 hectáreas? Con esas 10 hectáreas, en lugar de cultivar plátano, que cultive de todo, tutti frutti, cacao, todo mezclado para no tener que usar pesticidas, para tener una producción orgánica, para tener una producción múltiple, muchos productos en pequeña cantidad, que le permitan tener un ingreso mayor al sueldo que recibía.
pero con una diferencia. Cada una de esas personas es su propio jefe. Entonces él sabrá cómo va a disponer de eso, qué es lo que va a cultivar, etcétera, etcétera. Entonces, si me preguntas a mí qué tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es aprender a votar. Necesitamos otro tipo de político, otro tipo de político. Argentina, un país riquísimo, hoy es un país pobrísimo que tiene una inflación que no la puede pagar el propio presidente, bueno, o la presidenta que maneja al presidente, o tómenlo como mejor les parezca. ¿Qué es lo que han tenido que decidir? No le pueden pagar la deuda al FMI, entonces han decidido no pagarla por los próximos 5 años. De acá a 5 años, menos la van a poder pagar. ¿Cómo se endeudaron tanto? Cambiaron el minifundio por el latifundio de soya. Entonces, los soyeros cultivan cientos de miles de hectáreas donde antes habían minifundios. ¿Y cuál es el problema? Que la soya en Argentina es barata, pero la carne es cara y la lechuga cuesta más que 1 kilo de carne. ¿Por qué? Porque no hay nadie que cultive lechuga, entonces hay muy poca lechuga y hay mucha demanda, poca oferta, mucha demanda, el precio se va a la estratosfera. Es una cuestión de mercado libre elemental. Entonces, eso ha generado pobreza, muchísima pobreza. Y lo peor de todo es que la industria de la soya se ha mecanizado totalmente. Entonces, antes empleaban a un montón de gente, ahora no emplean a nadie. Tienen 2 o 3 personas y un montón de máquinas robotizadas que siembran, cultivan y todo eso. Eso es lo que pasa y lo que permite el latifundio. En un minifundio ustedes no pueden poner máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas no funcionan en el minifundio y mucho menos si el minifundio es biodiverso. ¿Dónde va a meter la máquina? Una de cacao se va a tropezar con la máquina y con el plátano y la cosa va a dejar de funcionar. Entonces, en nuestros países, si buscamos la equidad, hablar de mega latifundio ya no es equitativo. Entonces, cuando yo hablo de equidad, en el discurso político, estoy mintiendo. Y la gente acá en Latinoamérica, ¿cómo le gusta que le mientan? Y le decimos a los políticos, mentime mucho que así yo te voto. ¿Qué pasó en Argentina? Eligieron de nuevo a la Cristina Kirchner después que hizo puré el país. ¿Y ahora qué está haciendo? Puré de nuevo. El índice de pobreza ha aumentado y recién ha asumido el gobierno. Bueno, pero la votaron. Y bueno, cada uno tiene el gobernante que se merece. ¿Qué pasa en Venezuela? Cada uno tiene el gobernante que se merece y en el resto de los países lo mismo. Lo mismo. Mientras no aprendamos a votar, olvidémonos de que exista un cambio sustancial en estas políticas. Domingo Faustino Sarmiento hablaba de una cuestión que me parece fundamental. Él tenía una frase que me sigue pareciendo maravillosa. Él, que era un maestro, fue presidente de Argentina, pero era un maestro, él decía, hay que educar al soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. ¿Quién elige al presidente? El pueblo. Si no educamos al soberano, vamos a seguir teniendo los burros que tenemos de presidentes. Mañana me toca hablar del coronavirus por la radio. Y estaba viendo hoy un video de Maduro en Venezuela, pretendiendo enseñarle al pueblo cómo se usa una mascarilla para el coronavirus. ¿En serio? ¿En serio? ¿Elegimos presidentes para eso? ¡Wow!
La tenemos re clara, ¿eh? Re clara. Se me va a cortar el Zoom, ya me está dando la cuenta regresiva. Los veo en un ratito, queridos compañeros, y continuamos esta discusión que está muy buena. Doctor. Se va a cortar, se va a cortar. Tengan paciencia, ya volvemos, ya volvemos. Al tema, lo que necesitamos nosotros es políticos que mientan menos, que respeten más y que tengan políticas coherentes desde el punto de vista social. Esa es la respuesta al tema que yo puedo darles. Mientras no eduquemos al soberano para que sepa cómo elegir adecuadamente, no tenemos un buen futuro, un buen horizonte hacia dónde ir, un buen norte hacia dónde ir. Mientras los jóvenes que de las nuevas generaciones voten a un político porque les trajo a un reggaetonero famoso y les dio ceviche de comer, entonces con ese criterio no veo un futuro para Latinoamérica. Claro que es un punto de vista personal. No sé si con esto contesto de alguna manera tu pregunta, Leo. Sí, doctor. Es importante lo que dice. Tal vez algún momento, no sé si es que, digamos, se hace mucha mención a lo que sucede con la soya, pero, a ver, yo me pregunto también qué es lo que pasa con la quinoa, ya que Bolivia también ha apostado bastante a lo que es la quinoa, y tengo entendido que también tienen procesos de la misma naturaleza que erosiona la tierra, ha ocasionado que se haya desviado parte de lo que era el río Desaguadero en Oruro, y esto ha ocasionado también parte de lo que ha sido el problema en el lago Popó. Tienes razón, pero el caso de la quinoa es diferente al de la soya. A ver, ¿cuál es el problema de la soya? El problema de la soya es que Bolivia tiene un territorio finito. Si mal no recuerdo, creo que es 1 millón de kilómetros cuadrados el territorio de Bolivia, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, entonces, Bolivia tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 30% es amazónico. Y de ese territorio, de ese 30%, casi la mitad está convertido en soya. Ahora, ¿cuál es el tema? Ese territorio boliviano sembrado con soya no es de Bolivia. Ese territorio es de Monsanto Bayer, que es el dueño de la soya transgénica. Entonces, yo estoy perdiendo soberanía alimentaria y territorial al sembrar un cultivo que no es propio de Latinoamérica, es un cultivo chino eso, cuento chino es. Y por si fuera poco, el dueño de esa semilla no es el que la compra. El que la compra en realidad está alquilándola la semilla. Pero el dueño es Monsanto y hay que pagarle a él cada vez que yo siembre. Y el glifosato con el que me enveneno y enveneno a mi familia, también se lo tengo que pagar a Monsanto Bayer. Entonces yo ahí pierdo soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando un territorio boliviano, una biodiversidad boliviana, por algo foráneo, algo introducido, del cual jamás voy a ser el dueño. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando la mitad de Bolivia sea soya, el dueño de Bolivia va a ser la multinacional Monsanto Bayer. Ese es el problema.
Ahora, con la quinoa el problema es diferente. En primer lugar, la quinoa estamos hablando de un cultígeno andino, una planta domesticada andina. Es una planta que tiene mucho futuro, pero tú tienes razón. Parte de lo que pasó en el Popó es porque la gente se fue de boca por la demanda internacional de quinoa. Entonces la quinoa era un cultígeno, incluso la quinoa cuando yo llegué a Bolivia en el año 2000, la quinoa era sumamente barata. Una de las comidas más ricas que yo he probado, tal vez uno de los desayunos más espectaculares que podemos tener en el área andina es el pesque en leche, con la quinoa. Qué cosa rica. Y era un desayuno súper nutritivo, es muy completo y era sumamente barato. Bueno, ahora la quinoa en Bolivia es prohibitiva. Creo que cuesta entre 5 y 7 dólares el medio kilo. Pero eso ¿por qué? Porque nuevamente hubo una demanda de quinoa y nadie quiso respetar el ordenamiento territorial. Entonces empezó a sembrar quinoa donde no debería sembrarse quinoa y se hizo un monocultivo latifundista de quinoa, siendo que tú sabes perfectamente, en el área andina, la regla de oro, ¿cuál es? Es el AINI. Y el AINI no es un latifundio. El AINI Aymara es un minifundio. Entonces, vulneramos inclusive las prácticas tradicionales originarias, las prácticas bioculturales fueron violadas alevosamente por una cuestión de una demanda capitalista que lo que promovía era tener dinero fácil, rápido, aunque mañana no tuviera que comer, porque eso fue lo que pasó. De repente mucha producción y después cuando tuvimos muchísima producción, resulta que la oferta superaba la demanda y el precio empezó a caer. ¿Y cuál era el chiste entonces? O sea, de repente mucha gente tuvo que dejar la quinoa en la planta, que se pudra. El chiste de siempre, falta de políticas, porque ¿qué es lo que tiene que hacer un Estado? Un Estado tiene que, número uno, respetar el ordenamiento territorial. Número dos, un Estado tiene que saber de economía. ¿Cuál es la demanda internacional de quinoa? Tanto. Bueno, entonces yo voy a priorizar, de acuerdo a esa demanda, voy a priorizar qué lugares van a sembrar quinoa. ¿Y en base a qué voy a hacer la priorización? Al ordenamiento territorial, obvio. Entonces, ¿qué territorios tienen vocación genuina del 100% para quinoa? Tales. Entonces, el que siembre en ese territorio, yo, Estado, le garantizo la venta de esa quinoa. El que siembre en otro lado, bueno, que siembre. Cualquiera, acá hay libertad de expresión, libertad de cultivo, libertad de lo que quiera. Siembre la quinoa que usted quiera, pero yo, Estado, no se la voy a comprar. Usted véndala por donde quiera, no sé, haga lo que usted le dé la gana. Pero yo como Estado voy a garantizar la compra de la quinoa que sea sembrada en el territorio que tiene 100% de vocación para quinoa. Porque yo, Estado, a esa gente le voy a garantizar la venta de acuerdo a la demanda internacional que hay. En cambio, ¿qué hacemos en lugar de eso? En Ecuador de repente nos enteramos que hay demanda internacional de camarón.
Entonces todo el mundo quiere hacer piletas y meter camarones en cualquier lado, donde sea camarón. Perfecto. ¿Y qué ha pasado el año pasado? El precio del camarón cayó estrepitosamente. Menos mal para mí, porque todavía lo estoy aprovechando y sigo comiendo camarones, me encanta el camarón. Bueno, yo lo aproveché eso, pero más allá de que yo lo haya aprovechado, mucha gente se fundió, perdió todo con el camarón. ¿Por qué? Porque la demanda internacional era, no me acuerdo, me lo voy a inventar, eran 10.000 toneladas de camarón. Y como el precio era altísimo, todos quisieron cultivar camarón. Entonces, pues la oferta no eran de 10.000 toneladas, era de 100.000 toneladas. Entonces los compradores, frente a esa oferta, dijeron, ah, vos me querés vender a $10 el kilo, pero tu vecino me vende a $5 el kilo, y el otro vecino me la vende a 3, y el otro me la vende a $1. Yo le compro al de $1 y así fue cayendo el precio y mucha gente ni siquiera le convenía sacar a los camarones del agua porque eso le salía más caro que venderlo. Entonces mucha gente perdió cualquier cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial tiene que ir acompañado de una planificación que tiene que ir a su vez acorde al mercado internacional y nacional. Bueno, eso no ocurre. En nuestros países cada uno hace lo que le da la gana. Yo me entero que mi vecino cultiva quinoa porque ni siquiera le pregunto por qué, pero si le pregunto me va a decir, no, lo que pasa es que el precio internacional ha subido un montón. Entonces ya no cultivo más maíz, voy a cultivar quinoa. Y el otro, y se pasan la bola y se pasan la bola. Y todos cultivan quinoa. Y después se pierden en la oreja toda esa quinoa porque la oferta supera la demanda, el precio cae, nadie la compra, chau, se perdió todo. ¿Y el Estado qué está haciendo? El Estado está inaugurando canchitas de fútbol con césped sintético, el Estado está ocupándose de insultar a la oposición, qué sé yo, comprando helicópteros, yendo a partidos de fútbol, recibiéndolo a Maradona, haciendo un museo con camisetas de fútbol, no sé, todas esas cosas tan importantes para el pueblo. Entonces, la solución no es tan complicada, compañeros, ¿eh? No es para nada complicado. ¿Qué es lo que hace un político, un presidente? Es un administrador. ¿Y qué es lo que tiene que administrar? Tiene que administrar el mercado. ¿Cuál mercado? El internacional y el interno, el nacional. Ah, ¿y eso cómo se administra? Con una planificación después de haber estudiado cuál es la oferta, la demanda, etcétera, etcétera, cuáles son las necesidades internas, cuál es la demanda externa y qué herramientas utiliza. Ordenamiento territorial y el conocimiento de lo propio, sin dejar de lado los valores como la soberanía alimentaria, la soberanía nacional, el patrimonio, y todas esas cosas. Me podría pasar horas hablando, pero no es tan complicado. La cosa es, si yo sé qué es lo que implica administrar un Estado, eso es lo que le tengo que exigir a los políticos. Y no que me vengan, cuando yo sea presidente, no va a faltar papel higiénico en los supermercados. ¡Wow! ¡Qué importante! ¿Eh? Qué importante. Cuando yo sea presidente van a haber espectáculos públicos y voy a traer a los principales reggaetoneros del mundo. ¡Wow! A ese tengo que votarlo yo, ¿eh? A ese tengo que votarlo yo. Pero lo tengo que votar con B alta, con B de burro lo tengo que votar, no con V. Bueno.
no es tan complicado, no es tan complicada la cosa, compañeros, ¿eh? Pero, insisto, la regla es educar al soberano. Y el soberano es el pueblo. Si el pueblo elige mal al presidente, que se la aguante. Porque la educación es para eso. Profe, ¿y qué pasa con las relaciones de poder y las condiciones socioestructurales que están implantadas o ya encarnadas desde hace tiempo, ¿no? Porque o sea, las soluciones, como vemos, sí son viables, son factibles, pero creo que hay que tomar en cuenta también que los gobiernos responden también a intereses de segundos, terceros y no sé de quiénes más, ¿no? Élites económicas, nacionales, internacionales, grupos de poder, empresas. Esas relaciones quizás también limitan el accionar de estos presidentes. Aparte de todo lo que se ha mencionado, ¿no? El desconocimiento, la falta de comunicación, entre otros. O sea, estas relaciones de poder yo creo que también sí son un factor fundamental para poder vializar o no las políticas para mejorar o empeorar las condiciones de vida. Sí, tienes razón hasta cierto punto. Mira, el caso de Bolivia es un caso paradigmático. Evo Morales Ayma asumió el gobierno sin tener esas presiones de poder internacional. Tuvo una oportunidad de oro, tuvo la oportunidad eh, de cumplir lo que prometía. Tuvo esa oportunidad y no la aprovechó. Tuvo la oportunidad de unir todo el pueblo boliviano. Tuvo la oportunidad de llevar a la práctica el buen vivir. Tuvo la oportunidad de convertir a Bolivia en una potencia mundial. Tuvo N oportunidades sin presiones de grupos de poder. Y voluntariamente se dejó seducir por esos grupos de poder. Y teniendo un discurso socialista, terminó implementando políticas de neto corte capitalista, neoliberales, por ejemplo. Entonces, hay presidentes que han tenido oportunidades de oro. En toda Latinoamérica ha pasado eso. Y efectivamente terminaron seducidos por intereses internacionales, grupos de poder, etcétera, etcétera. Pero ahí está la cosa. Yo quiero ser realmente alguien que me recuerden por haber sido coherente con mi discurso, o quiero que me recuerden por pan y circo, porque los presidentes latinos se dedican a eso, al pan y circo. El fútbol, los cantantes famosos, regalar comida, no sé, todas esas políticas pseudo socialistas, porque socialistas no tienen nada, encubrir políticas neoliberales capitalistas con un discurso socialista que no es tal. En fin, podemos pasarnos toda la noche hablando de política, pero el módulo no trata de política. Entonces, Hola, buenas noches. Buenas noches, Nayibe. Yo creo que, nuevamente, todo radica en la educación. Sin educación, y les digo algo que les he dicho anteriormente también, no van a encontrar en toda la historia de la humanidad un solo filósofo que haya sido corrupto, porque aman el conocimiento. Un filósofo no traiciona lo que ama. Los políticos traicionan al pueblo que lo eligió porque no han sido bien educados, no tienen una convicción en lo que hacen. Pero bueno, es un punto de vista personal. Nayibe, te escuchamos.
Bueno, retomando un poco lo de la huella ecológica, recordé, y es bueno tenerlo en cuenta porque a veces desconocemos cierta metodología que se está trabajando para comprender la utilización de los recursos naturales y lo que queda de ello, ¿no? Entre ellos, pues, los residuos basura o los residuos sólidos. Y es un tema que se denomina el metabolismo social. Así es. Y dentro del metabolismo social es para entender también un poco esta cadena de lo de la huella ecológica, ¿no? Porque el metabolismo social tiene unos procesos en el cual está la fuente que provee, ¿no? La materia prima, están procesos de transformación de esa materia, de circulación, ¿sí? Y también de desecho, de excreción. Entonces, es un poco traído la temática del metabolismo biológico, traído a la parte social, y es interesante tener en cuenta esta temática. ¿Por qué? Porque ahí entendemos como la dinámica, sobre todo de lo que ocurre a nivel urbano, ¿no? A nivel urbano hay un gran índice de transformación y de circulación y de excreción, pero hay un poco índice de apropiación, que es la materia prima. En cambio, en lo rural, el mayor nivel se produce en la apropiación, porque está ahí, o sea, está el pan coger, está donde se producen las plantas alimenticias, plantas medicinales. Entonces, para entender un poquito lo de la huella ecológica, también los invito a todos a que lean interesante de Víctor Toledo, ¿sí? Ahí hace precisamente un resumen de lo que implica el metabolismo social y cómo también nosotros estamos inmersos dentro de ese metabolismo social, ¿no? Y cómo somos responsables de prácticamente de lo que estamos usando del medio. No estamos haciendo un control de la circulación de lo que se transforma, de lo que circula, y no estamos haciendo este control sobre la excreción, ¿sí? Lo que excretamos es inmensamente insostenible y no tenemos idea del daño que estamos haciendo con estos fenómenos de excreción, que poco o nada han sido estudiados porque tampoco conviene estudiarlos, ¿sí? Entonces, sí es importante como entender un poquito estas dinámicas también sociales y ver cómo somos parte de un metabolismo que también está aportando a que, primero, a que desconozcamos de dónde es que viene lo que consumimos, ¿sí? Y un ejemplo así pequeñito. Pregúntenles a los chicos si alguna vez han hecho talleres con guaguas pequeños o han hecho con estudiantes. Hagan el ejercicio de preguntar de dónde vienen los productos, ¿sí? Muchos ni siquiera lo conocen, ¿sí? Entonces, y muchos de nosotros tampoco sabemos de dónde es que viene aquello que estamos consumiendo. Y no vienen precisamente de la fábrica, vienen de más atrás, ¿no? Vienen de aquellas comunidades en donde decía Enrique que estas comunidades, o sea, por el tránsito del alimento, en el caso de plantas alimenticias o de materias primas de alimento, incluso lo que le llega a la gente que produce es una miseria, ¿sí? Es una miseria, porque todo se lo llevan en el camino, los que le compran a ellos y después otros. Entonces, es entender, ¿no? ¿Qué está pasando con todo lo que nosotros, todo aquello que nos está llegando del campo? ¿Qué es lo que cómo se transforma y cómo circula y cómo son los procesos de excreción de lo que realmente estamos botando, ¿no? Y es una afectación directamente al ecosistema. Entonces, si queremos entender un poquito también la huella ecológica, sería bueno comprender esto del metabolismo social. Esa era como mi intervención. Te agradezco y efectivamente tienes toda la razón.
realmente no estamos entendiendo el metabolismo social. Realmente, en mi caso, por ejemplo, sí hemos hecho este estudio que tú mencionas, y a los niños, por ejemplo, en un estudio que hicimos en la ciudad de La Paz, y también que ya lo habíamos repetido en Argentina también, en ese estudio sí les preguntamos a los niños de dónde creen que viene la comida. Y los niños que no mienten, nos decían del supermercado. Y eso ya nos tiene que dejar pensando, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de que un niño piense eso? Ahora lo que les estoy compartiendo es justamente lo que decía Nayibe, el tema del metabolismo urbano. El ecosistema urbano es un ecosistema totalmente parásito, pero no lo asumimos así. Cosas como, por ejemplo, lo que está pasando con el coronavirus, con la cuarentena, ahí probablemente nos demos cuenta cuán parásito es este ecosistema cuando empiecen a escasear cosas. Pero volviendo al tema educativo, en cualquier momento se va a cortar esto, pero volviendo al tema educativo, a los estudiantes universitarios en Bolivia, en La Paz, les preguntamos inclusive, ¿de dónde creen ustedes que viene el oxígeno que ustedes respiran? ¿Y saben qué contestó la inmensa mayoría? Contestó del aire. Del aire. ¿Y los niños de dónde viene la comida? Del supermercado. Perfecto. Con esas dos respuestas ya está todo perdido. ¿Por qué? Porque esos niños, cuando sean adultos y nosotros les digamos hay que conservar los bosques, la biodiversidad, porque de ahí viene la comida, ese adulto va a escuchar el discurso y va a decir, estos verdes fanáticos no sirven para nada. ¿Qué me vienen con ese discurso de los bosques si yo voy al supermercado y consigo todo? De la misma manera, cuando los verdes dicen necesitamos 25 árboles por persona para respirar, esto están loquitos, si el oxígeno viene del aire. ¿Cómo le voy a explicar yo lo de la fotosíntesis? Si no lo entendió en su momento, de adulto ya es tarde para explicarles esto. De la misma manera, esta parte educativa impacta sobre lo que Nayibe mencionaba como el metabolismo urbano. Entonces, nosotros no sabemos cómo manejar no solo los mecanismos de excreción, todo el tema del alcantarillado, el calor, los desechos urbanos, el dióxido de carbono, la contaminación, todo eso, sino también el ingreso de insumos metabólicos bajo la forma de energía en alimento y combustible, que todo esto es lo que viene de los ecosistemas subyacentes, viene de los bosques, viene de los agroecosistemas, de los ecosistemas pecuarios, etcétera, etcétera. Pero mientras no eduquemos y fomentemos valores como la biofilia, porque ojo, uno de los problemas más graves que tiene la educación latina actual es que es una educación necrofílica, no biofílica. Entonces, mientras no cambiemos esa forma de enseñar, hablar de un metabolismo urbano, de un metabolismo social urbano, va a ser un poco utópico, porque ¿quiénes somos los que estamos reunidos ahora en este chat? Yo no quiero ser cruel, pero los que estamos reunidos aquí somos una sociedad de aplausos mutuos. ¿Por qué? Porque lo que yo digo, lo que dice Leo, lo que dice Nayibe, todos lo que vamos a hacer es aplaudir y decir, sí, 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 tienes razón. Porque nosotros tenemos una formación para entendernos. Pero, ¿cuál es el problema? Que
estamos tratando de convencernos entre los que ya estamos convencidos. Y la gente que no está convencida es la que no está formando parte de este círculo. Una vez me invitaron a dar una conferencia, y fue una conferencia multitudinaria y la terminé dando en un estadio de fútbol. Y yo hice una pregunta, aproveché que estaba lleno de gente, no sé cuánta gente había, como 5.000 personas, pero aproveché y pregunté y dije, entre toda esta gente, ¿hay algún político? Ninguno. Bueno, mientras no haya político en esas charlas, está todo perdido. Se va a cortar en cualquier momento, me está avisando ya, así que les mando el link y nos reunimos en unos segunditos más, ¿les parece? Perfecto. Listo.